Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Yo soy Chucho Hurtado, parte del equipo de ministros de nuestra iglesia. Reciban un abrazo grande del pastor titular de PIB Satélite, Luis Gabriel César Isunza. El día de hoy tengo el privilegio de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Al finalizar una semana increíble, seguramente muchos de ustedes están preguntando, los que estamos aquí en Zona Esmeralda, los que nos están viendo a través de redes sociales, el porqué de esta escenografía tan increíble. Bueno, estamos terminando esta semana nuestro campo de verano 2022, Estudios Destello. Fue un gran evento donde pudimos recibir a más de 300 pequeñitos en este lugar, donde más de 130 voluntarios estuvieron invirtiendo su vida, su tiempo, sus recursos, compartiendo ese amor a los pequeñitos de nuestra iglesia y sobre todo compartiendo el amor de Dios a través de Jesús. Queremos honrarles, queremos decirles gracias de todo corazón. Vamos a darles un gran aplauso para honra de Dios por sus vidas. Y bueno, fue una gran semana, por eso ven esta escenografía, por eso me ven con esta playera que cada uno de los pequeñitos se pudo llevar a casa. Fue una gran bendición este evento que terminó apenas el día viernes. Y bueno, continuamos con nuestra serie Lo que más valoramos, y hoy vamos a compartir un tema que tiene que ver con la comunidad auténtica. Comunidad auténtica, espero que ya tengas descargada la app de nuestra iglesia ahí en tu teléfono celular. Ahí viene el bosquejo de lo que vamos a estar compartiendo en este día. Y quiero comenzar este mensaje, este tema, derribando un mito cuando hablamos acerca de la verdadera comunidad, de la comunidad auténtica, y lo relacionamos con el tamaño de una iglesia. Hay un mito que dice lo siguiente, y quiero derrumbarlo el día de hoy. En las iglesias pequeñas realmente hay comunidad, realmente se vive el amor cristiano, hay cercanía, hay cuidado mutuo, pero en las iglesias grandes, en las iglesias, no sé, de más de 300 o 400 personas, esta comunidad auténtica ya no existe. Eso es un mito. Déjame decirte que esta idea es un mito. ¿Por qué? Porque yo conozco iglesias pequeñas de 40, 50, 70 personas en donde no hay comunidad auténtica, en donde están peleados unos con otros, donde no se hablan unos a otros, donde chismean unos contra otros, aunque también conozco iglesias pequeñitas donde efectivamente hay comunidad auténtica. Y también conozco iglesias grandes, a lo mejor de más de 300 personas, de 400, de 500 personas, donde efectivamente no hay comunidad auténtica, no se conocen, no se procuran, no se hablan, no se cuidan. Pero también conozco iglesias de más de 300 personas, donde se procuran, se cuidan, se interesan, se hablan por teléfono. ¿Sabes algo? La comunidad auténtica, y escucha bien esto, la comunidad auténtica no tiene que ver con el tamaño de la iglesia. Tiene que ver con el tamaño del corazón de quienes la conforman. ¿Escuchaste bien eso? La comunidad auténtica, el amor cristiano, tiene mucho más que ver con el tamaño de nuestro corazón que con el tamaño de nuestra iglesia. Porque puede haber iglesias pequeñas donde no hay comunidad, y puede haber iglesias pequeñas donde sí hay comunidad auténtica, y puede haber mega iglesias donde no hay comunidad, pero puede haber mega iglesias con miles de miembros donde se procuran, se cuidan y se edifican unos a otros. Y si no me crees, por favor, abre tu Biblia en Hechos capítulo 2. Al final de Hechos capítulo 2 se menciona que en un solo día, tras la predicación del apóstol Pedro, se unieron a la iglesia más de 3,000 personas. Más de 3,000 personas entregaron su vida a Jesús tras la predicación del apóstol Pedro. Y Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos regala una breve descripción de cómo vivían estas 3,000 personas. Perseveraban en la enseñanza, oraban unos por otros, se interesaban unos por otros, se reunían para compartir la mesa con alegría, con sencillez de corazón. Si había una necesidad, atendían esa necesidad. Y ¿sabes algo? Era una comunidad grande. Era una comunidad de más de 3,000 personas. Y había comunidad auténtica. Por eso quise comenzar este mensaje derribando este mito que dice, en las iglesias chiquitas sí hay comunidad, en las iglesias grandotas no hay comunidad. No tiene que ver con el tamaño de la iglesia, tiene que ver con el tamaño de nuestro corazón.
Y en esa misma descripción que Lucas nos regala en Hechos capítulo 2 para que todo esto sucediera, nos da una clave que a veces pasamos por alto. Mira lo que dice. Dice el texto que no solamente se reunían en el templo, sino que se reunían en las casas. En las casas. ¿Sabes? Es obvio que una multitud tan grande, 3,000 personas, dice el libro de los Hechos, 3,000 personas, es obvio que necesitaban un espacio adecuado para interesarse unos por otros. No solamente se reunían en el templo, como la mayoría era judía, pues evidentemente iban y seguían celebrando algunas reuniones en el templo, sino que lo hacían también en las casas. Y eso me da la clave para lo que queremos compartir en esta reunión contigo. ¿Sabes algo? Nosotros creemos que las casas donde se llevan a cabo los grupos pequeños de nuestra iglesia son clave para la comunidad auténtica. Los grupos pequeños son la columna vertebral para que exista la comunidad auténtica en iglesias de gran tamaño. ¿Sabes? Ayúdame por favor a leer nuestro valor. Va a aparecer aquí en la pantalla. Pertenecemos a un grupo pequeño, Creemos que la responsabilidad, el cuidado y el sentido de pertenencia son cruciales para equilibrar y progresar en nuestro camino espiritual. Estas tres cosas se logran mejor en el contexto de un pequeño grupo de creyentes afines, relacionalmente conectados. Creemos en los grupos pequeños. No somos una iglesia con grupos pequeños, nosotros somos una iglesia de grupos pequeños. Mucho de la vida de PIB Satélite se da en el marco de los grupos pequeños. Y esto es completamente bíblico. Así fue como la iglesia tenía compañerismo en el Nuevo Testamento. Así fue como la iglesia se multiplicó en sus primeros años. No había templos tan grandes. Se multiplicaban en las casas a través de grupos pequeños de personas que se reunían en diferentes lugares y en las casas. Por favor, ayúdame a leer Hechos 20, del versículo 20 y versículo 21. Va a aparecer ahí en tu pantalla. Dice así la palabra de Dios. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente, y subraya por favor esa frase, y en las casas. Y en las casas. La iglesia del Nuevo Testamento no solamente celebraba reuniones públicas como esta, sino que había reuniones en casas, No he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Padre Celestial, te agradecemos por tu presencia en esta mañana. Te queremos suplicar que sea tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, tu palabra la que sea predicada, y solamente tú recibas la gloria, la honra que tú mereces. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque cuando nos acercamos a ella, vemos la descripción de una iglesia viva, una iglesia vibrante, una iglesia creciente, que mucho de su ministerio se llevaba a cabo en las casas. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas el día de hoy. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy quiero compartir contigo algunas bondades acerca de los grupos pequeños, de estos grupos que se reúnen semanalmente en una casa, donde se pasa un par de horas compartiendo algo de la palabra de Dios, orando unos por otros, compartiendo el pan con alegría y con sencillez de corazón, es decir, acercándonos al modelo que menciona Hechos capítulo 2. Quiero compartirte algunos de los beneficios, de las bondades de los grupos pequeños a la luz de la palabra de Dios. Primer beneficio que encuentro de los grupos pequeños. Los grupos pequeños son una estrategia bíblica. Los grupos pequeños son una estrategia bíblica. Acabamos de leer Hechos 20:20. Enseñaba públicamente y en las casas. ¿Sabes algo? Los grupos pequeños no son el resultado de una estrategia de crecimiento inventada por algún seminario prestigioso. Los grupos pequeños son algo que encontramos en la palabra de Dios.
no es una estrategia que alguien se haya inventado, no es un invento del ser humano, es un invento divino. Los grupos pequeños están inmersos en la Biblia. Mucho de la vida de la iglesia primitiva, de la iglesia de las primeras décadas, se daba en el contexto de las casas, de los grupos pequeños de creyentes. Por eso lo primero que quiero decirte es que la estrategia de los grupos pequeños es una estrategia que encontramos en la palabra de Dios. Y dentro de esta primera idea, quiero decirte que los grupos pequeños nacen en el corazón de Dios. Anota en tu boletín, nacieron en el corazón de Dios. ¿Sabes? Desde los primeros días que Dios llama para sí a un pueblo, cuando vas a las páginas incluso del Antiguo Testamento, desde estos primeros días en donde Dios escoge un pueblo para sí, su idea es que se pudieran organizar a través de pequeños grupos de personas. Si te detienes por un momento, la manera en cómo estaba organizada incluso la nación de Israel en el Antiguo Testamento, si lo analizas con cuidado, Dios permitió que estuvieran organizados no solamente en 12 tribus, sino que dentro de las tribus había clanes y dentro de los clanes había familias y había líderes de esas familias. Es decir, organizándose de lo más a lo menos en pequeños grupos de personas. Desde las primeras páginas de la Biblia, Dios estableció la organización en grupos cada vez más pequeños. ¿Para qué? Para que en esos grupos más pequeños se pudiera vivir una comunidad auténtica. Una comunidad auténtica. Mira lo que dice el segundo libro de la Biblia, Éxodo, escrito hace 3500 años y tan vigente como el día de hoy. Mira lo que dice Éxodo 18 del 13 al 17. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? Eran cerca de 2 millones de personas, imagínense. ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Y contesta Moisés: es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios. Versículo 16, cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además les doy a conocer sus leyes y las enseñanzas de Dios. Y dice Yetro: no está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Éxodo 18 del 13 al 17. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Es el segundo punto dentro de esta primer gran idea. Dios estableció una estrategia. ¿Para qué? Para que su pueblo fuera atendido adecuadamente a través de pequeños grupos. Vamos a continuar con la lectura. Éxodo 18, versículos ahora del 21 al 23. Le dice Yetro a Moisés: elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, que amen la verdad, aborrezcan las ganancias mal habidas. Designa a los jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos. Los casos difíciles los llevarán a ti. Esto aligerará la carga porque te ayudará a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. ¿Sabes algo? Desde el Antiguo Testamento, Dios determinó estos pequeños grupos para que pudieran ser atendidos. Déjame decírtelo con toda claridad, es imposible que una sola persona pueda atender a una multitud como la que estaba atendiendo Moisés. En primer lugar, la vida de Moisés se hubiera desgastado por completo. Y en segundo lugar, imagínate, para ser atendido por Moisés tenías que esperar muchísimo tiempo. Así que la estrategia que le da Yetro, el suegro de Moisés, a Moisés, es una estrategia 100% bíblica que nace en el corazón de Dios. ¿Cuál era el propósito de esta organización en grupos pequeños? Que las personas fueran atendidas. Que las personas fueran atendidas, fortalecer la comunidad entre
ellos. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínate, por favor, que aquí le diéramos la palabra a todos. Aquí estamos reunidas unas 600 personas, 700 personas. Imagínate que le diéramos la palabra a cada uno de ustedes. Que cada uno de ustedes me dijera algo sencillo. Que yo les preguntara, por favor, en un minuto dime qué leíste hoy en tu tiempo devocional. ¿Qué te habló Dios a tu corazón a través de su palabra? Y que cada uno de ustedes únicamente tomara un minuto para responderme. ¿Saben? Aquí nos quedaríamos, si somos alrededor de 700 personas, esto nos llevaría 700 minutos, es decir, cerca de 10 o 12 horas, solamente escucharles un minuto a cada uno de ustedes. Eso es imposible. Eso es imposible, no se sentirían atendidos porque además requerirían tiempo para expresar sus peticiones de oración, requerirían tiempo para compartir testimonios, requerirían tiempo para conversar unos con otros, se nos iría la vida aquí y aquí somos 700 personas. Ahora imagínense un pueblo de 2 millones de personas. Por eso creemos que el modelo de grupos pequeños es algo que nace en el corazón de Dios. Es imposible atender las necesidades de una comunidad si no nos organizamos a través de grupos pequeños. En cambio, cuando tú y yo somos parte de un grupo pequeño, de un grupo de entre 8 y 10 o 12 personas, podemos tener un par de minutitos más para que alguien pueda compartir una necesidad, una petición de oración. Podemos, alrededor de una taza de café, ¿verdad?, de un bocadillo, abrir nuestro corazón, compartir con un grupo de creyentes reducidos aquellas cosas que nos preocupan, aquellas cosas en donde vimos la mano de Dios. Es mucho más sencillo. Vamos a tener más tiempo y en un par de horas podemos ser atendidos, podemos edificarnos los unos a los otros. De ahí la importancia de un grupo pequeño. De ahí la importancia de un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque es la manera en la que podemos procurarnos los unos a los otros. Ahora, esto no solamente sucedía en el Antiguo Testamento, sino que en el nacimiento de la iglesia ocurrió lo mismo. Anota en tu boletín, en el nacimiento de la iglesia ocurrió lo mismo. Mira por favor los siguientes textos bíblicos. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa, otra vez una casa, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En un grupo pequeño podemos orar. Siguiente texto, Hechos 16:32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, subraya casa. En un grupo pequeño podemos evangelizar. Siguiente texto, Hechos 2:46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. En un grupo pequeño podemos convivir y podemos compartir los alimentos con alegría y con sencillez de corazón. Siguiente texto, Hechos 5:42. Todos los días en el templo y por las casas, otra vez las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. En los grupos pequeños podemos aprender juntos. Todo esto se da en un contexto de un grupo pequeño. Podemos ser mucho mejor atendidos cuando nos organizamos a través de grupos pequeños. Y mira, aquí entre nosotros hay líderes de grupos pequeños. Los vas a identificar con una playera que tiene el logotipo de grupos pequeños. Me encantaría que pudieran ponerse de pie los líderes de grupos pequeños. Gracias, líderes. Gracias a Dios por sus vidas. Si tú todavía no eres parte de un grupo pequeño, acércate con uno de ellos. Si tú nos estás viendo a través de alguna de nuestras redes sociales, por favor visita nuestra página pipsatellite.org y busca el directorio de grupos pequeños. Manda un mensajito de WhatsApp. Queremos que seas parte de una comunidad en donde puedes ser atendido adecuadamente. Por favor, queremos que seas parte de un grupo pequeño. No solamente los grupos pequeños son una estrategia bíblica. En segundo lugar, los grupos pequeños son una oportunidad para proclamar la palabra de Dios. Los grupos pequeños son una oportunidad para proclamar la palabra de Dios. Hechos 20:20, no he vacilado en predicarles nada que no les fuera de provecho y lo he hecho en el templo y en las
casas. ¿Sabes? Uno de los ejes de lo que hacemos en los grupos pequeños es compartir la palabra de Dios. Compartir la palabra de Dios. En los grupos pequeños podemos llevar un estudio que nosotros les facilitamos a los líderes de grupos pequeños, un tema, un pasaje bíblico, y ser edificados con los diferentes puntos de vista de los miembros del grupo. Me encanta eso. En un grupo pequeño todos podemos participar. Todos podemos participar. Escuchamos el punto de vista de otro y somos edificados en la fe y podemos compartir nuestro punto de vista y eso va a edificar la vida de las personas que nos están escuchando en ese grupo pequeño. Estoy completamente convencido que cuando compartimos puntos de vista sobre un pasaje de la Escritura en un grupo pequeño de personas, nos enriquecemos unos a otros, maduramos unos con otros, nos enriquecemos. Tal vez yo vea un pasaje de la Biblia y lo vea con unos ojos, pero tal vez otra persona vea el mismo pasaje con otros ojos y su visión de ese pasaje me va a bendecir, me va a edificar. A lo mejor va a compartir alguna experiencia, alguna anécdota, algún testimonio y eso va a ser de bendición para mi corazón, para mi vida. En los grupos pequeños podemos hacer eso, podemos compartir la palabra de Dios. Es hermoso lo que sucede en un grupo pequeño y por eso animamos a que quienes forman parte de un grupo pequeño no solamente asistan al grupo pequeño, sino que participen en el grupo pequeño. En PIB Satélite creemos que los grupos pequeños son el espacio ideal para compartir unos con otros. Escucha bien esto, para compartir. Al grupo pequeño no solamente vas a recibir, sino vas a compartir también tu punto de vista. Me encanta eso. Me encanta saber que al menos en el modelo que tenemos en PIB Satélite respecto a los grupos pequeños, no hay un maestro que habla y habla y habla y habla las 2 horas y los demás nomás escuchan. Para nada es nuestro modelo de grupo pequeño. Si tu grupo pequeño es así, habla por favor a las oficinas de la iglesia porque no es el modelo de grupos pequeños que tenemos en la iglesia. Si aquí no podemos a lo mejor tener ese espacio, en los grupos pequeños sí. Para hablar unos con otros, compartir unos con otros, orar unos por otros, interesarnos unos por otros. Eso pasa en un grupo pequeño. No por nada dice en la Escritura, Primera de Tesalonicenses 5:11, Primera a los Tesalonicenses 5:11, dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros como lo vienen haciendo ya. Anímense y edifíquense unos a otros. Y me encanta el unos a otros en la Biblia. Me encanta el unos a otros. El unos a otros significa que todos participamos. Todos participamos en un grupo pequeño. Eso significa unos a otros. Por eso creemos que los grupos pequeños son comunidades conversacionales para el crecimiento de todos. El líder tiene como responsabilidad dirigir estas conversaciones. El líder es un aprendiz más y crea un ambiente de diálogo en los grupos pequeños de PIB Satélite. Por eso cuando en PIB Satélite hacemos un llamado a ser líderes de grupos pequeños, a lo mejor Dios está hablando a tu corazón, a ser líder de grupo pequeño, no buscamos eruditos bíblicos, ¿verdad? Eruditos bíblicos que se sienten detrás de un podio hablando a un grupo de personas sentados así en filita, esperando que se callen, que no digan nada, que solamente escuchen al líder y estén totalmente de acuerdo con lo que dicen y muestren asombro y admiración. ¡Wow! ¿Cuánto sabe? Ese no es el modelo de grupo pequeño en PIB Satélite. No buscamos eso. Buscamos personas, los líderes de grupos pequeños son personas que guían conversaciones en su grupo, que permiten que todos hablen, que todos compartan su punto de vista del pasaje que se está estudiando. Los líderes de grupos pequeños, al menos aquí en PIB Satélite, son personas que guían conversaciones que edifican. Buscamos personas que más que hablar, sepan escuchar. Los líderes de grupos pequeños son personas que más que saber hablar, deben saber escuchar. Buscamos personas que no solamente amen a Dios y su palabra, sino que también amen y escuchen a los miembros de su grupo. Eso buscamos en los grupos pequeños
en PIB Satélite. Y esto justo me lleva al punto número 3 de este mensaje. Los grupos pequeños son provechosos para el crecimiento de los creyentes. Son provechosos para el crecimiento de los creyentes. En nuestra iglesia creemos que el verdadero crecimiento cristiano se da en el encuentro con el otro, en los grupos pequeños. Cuando escucho tu punto de vista y cuando tú escuchas mi punto de vista. Cuando yo oro por ti y tú oras por mí. Cuando nos sentamos y compartimos una taza de café y hablamos de la vida. Cuando nos sentamos y compartimos un bocadillo y yo puedo abrir mi corazón y decirte qué cosas me están preocupando y tú puedes decir qué cosas te están preocupando a ti y podemos orar unos por otros. Ese es el verdadero crecimiento cristiano. El que se da a través de los grupos pequeños. Y comenzamos este mensaje leyendo justamente cómo vivían los primeros creyentes en Jesucristo. Hechos capítulo 2 del 41 en adelante. Juntos perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, juntos oraban, se interesaban unos por otros, compartían la mesa con alegría, con sencillez de corazón, conversaban, si había alguna necesidad dentro del grupo, lo atendían. Eso es lo que se debe vivir en un grupo pequeño. Eso es lo que se busca en un grupo pequeño. Y si me preguntas a mí, una descripción de un grupo de creyentes maduros en la fe, yo te diría, lee lo que dice el final de Hechos 2. Una persona madura en la fe, un grupo de personas maduras en la fe, son los que continúan aprendiendo de la palabra de Dios, los que oran unos por otros, comparten sus necesidades, atienden sus necesidades, comparten con alegría, con sencillez de corazón. Nadie se siente superior el uno al otro. Eso es un grupo pequeño. Yo creo que estos grupos que se dieron en la iglesia primitiva fueron clave para el crecimiento exponencial del cristianismo en el primer siglo. ¿Sabes? Crecer en Cristo, madurar en Cristo, es vivir de esa manera. Es vivir como dice Hechos 2 del versículo 41 en adelante. No solamente creer en algo, no solamente conocer algo intelectualmente. Es vivir la vida cristiana. Es caminar con otros en la vida cristiana. Eso se llama comunidad auténtica. Eso se llama comunidad auténtica. Déjame compartir contigo el resultado de una encuesta que se hizo hace algunos años a varios miembros de iglesias en Norteamérica. Se les hizo una sola pregunta. A veces medimos la madurez espiritual en todo tipo de formas, pero a estas personas se les pidió una sola cosa: que describieran el rasgo distintivo de algún líder de iglesia que haya impactado su vida. Así les preguntaron a varios miembros de iglesia: dime por favor el rasgo distintivo de aquella persona, de aquel líder, de aquel pastor, de aquel maestro que haya marcado tu vida. Dime cuál era su rasgo distintivo. ¿Y saben cuál fue la respuesta más popular entre esta encuesta que se hizo? La respuesta más popular fue amor. Amor. El rasgo distintivo que los creyentes buscaban en un líder era amor. No fue conocimiento, no fue erudición bíblica, fue amor. Sabes, en las iglesias a veces medimos la madurez espiritual en todo tipo de formas, y no estoy diciendo que no sea algo correcto. Hablamos de disciplinas espirituales, la constancia de asistir a las reuniones dominicales, la voluntad del servicio, la mayordomía financiera. Todas estas cosas tienen su lugar, todas estas cosas son importantes, todas estas son marcas válidas de una persona madura en Jesucristo. Pero mucho más nos debería importar como iglesia la marca que define a los seguidores de Jesús. Y Jesús mismo dijo que eso es el amor. Juan 13:35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, cuando vean cómo se aman los unos a los otros. Eso se llama comunidad auténtica.
Eso se llama comunidad auténtica. Y para terminar este punto, quiero dirigirme a aquellos increíbles líderes de grupos pequeños, aquellos que traen la playera de líder de grupo pequeño. Quiero recordarles algo. Quiero recordarles, queridos líderes de grupos pequeños, que lo que sabemos es importante, que el cómo nos preparamos en la semana para dar nuestro tema es importante, el ambiente que creamos ahí en casa es importante, pero todo esto palidece en comparación a la forma en cómo amamos a los demás. Las personas nos van a recordar no por nuestra erudición bíblica, nos van a recordar por nuestra manera de amar. Y esto me lleva al cuarto y último punto de este mensaje. Los grupos pequeños son una oportunidad para el evangelismo. Son una oportunidad para el evangelismo. Y vuelvo otra vez al pasaje con el que inicié. Hechos 2:41 en adelante. Cuando los miembros de una iglesia perseveran en la palabra, cuando los miembros de una iglesia oran, cuando en un grupo pequeño se aman los unos a los otros, cuando se preocupan los unos por los otros, cuando comparten el pan con alegría y con sencillez de corazón, cuando todo esto pasa en el contexto de un grupo pequeño, ¿sabes qué sucede? Que el Señor añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Cuando una iglesia está viviendo una comunidad auténtica, se vuelve algo atractivo incluso para el no creyente. Cuando las personas se aman, se perdonan cuando se equivocan, comparten con alegría, con sencillez de corazón, se interesan legítimamente los unos por los otros, eso es atractivo para las personas y el Señor añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. ¿Quién no quiere ser parte de una comunidad así? ¿Quién no quiere conocer más acerca de Jesús? Cuando ve una comunidad que se ama, que crece, que ora, que aprende, que comparte el pan con alegría, con sencillez, que se ayuda. ¿Quién no quiere ser parte de una comunidad así? La vida misma de la iglesia, a través de los grupos pequeños, se vuelve en un increíble puente para el evangelismo. Repito. La vida misma de la iglesia expresada a través de los grupos pequeños se vuelve en un increíble puente para el evangelismo. Ahora, por favor, ponte por un momento en los zapatos de alguien que no cree en Jesús, que nunca ha venido a un lugar como este, que nunca ha pisado un templo evangélico, una iglesia cristiana. Ponte, por favor, en los zapatos de una persona que no es cristiana. Es mucho más fácil que esta persona que aún no cree en Jesús te acepte una invitación a tu casa, a que te acepte una invitación a una reunión de iglesia un domingo, a un lugar que no conoce, a una dinámica que le es ajena. Es mucho más fácil. Y hay un par de razones al menos para ello, también están en tu boletín. La primera es que los grupos pequeños, los grupos en casa, hay un ambiente que no es amenazador. Es un ambiente no amenazador. Es mucho más sencillo que esta persona vaya a tu casa. Es más, probablemente tú ya has invitado a tu casa a estos amigos, familiares, vecinos, no creyentes. Ya los has invitado a tu casa alguna vez. Así que es mucho más sencillo que vaya a tu casa a que lo invites a una reunión de un templo. Es mucho más fácil que te acepte una ida a tu casa. ¿Sabes? A veces no nos ponemos en los zapatos de los no creyentes y a lo mejor los invitamos a un lugar que nunca ha visitado a escuchar a un mensaje que probablemente le resulte un tanto complicado de entender y ¿sabes algo? Es más fácil que acuda a tu casa porque es un ambiente no amenazador. Y en segundo lugar, es natural que nuestros amigos vayan a nuestra casa con un cafecito en mano, con una buena charla. El corazón puede estar mucho más dispuesto para escuchar el mensaje de la palabra de Dios en un ambiente hogareño. Y por eso este mensaje concluye que los grupos pequeños son una excelente oportunidad, una oportunidad maravillosa para llevar a las personas a los pies de Cristo. Sabes, estamos arrancamos en el mes de julio como iglesia un precioso movimiento que se llama evangelismo relacional. Evangelismo relacional.
Y mucho de eso va a ocurrir también en el contexto de los grupos pequeños. Es mucho más fácil invitar a un vecino, a un amigo, a un familiar, a tu casa, a compartir una reunión de amigos, donde oran unos por otros, donde se interesan unos por otros, donde se escuchan unos a otros, donde se atienden las necesidades unos de otros. Es mucho más fácil que esa persona sea alcanzada ahí con el mensaje del Evangelio. Creemos en la comunidad auténtica. Creemos que no tiene que ver con el tamaño de una iglesia. Creemos que tiene que ver con el tamaño de nuestro corazón. Creemos que en el contexto de un grupo pequeño puede haber amor, perdón, compañerismo, atención. Creemos en los grupos pequeños. Creemos que ahí se da la verdadera comunidad auténtica. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque los grupos pequeños no son una idea nuestra. Es una idea que nace en tu corazón. Desde las primeras páginas de la Escritura vemos cómo tú organizaste a tu pueblo a través de pequeños grupos de creyentes. Y así continuó con el tiempo hasta la iglesia de Jesucristo en el libro de los Hechos. Y así queremos seguirlo haciendo nosotros. Aprender a amarnos los unos a los otros. Y confiamos plenamente, Señor, que cuando vivamos esta comunidad auténtica, todas aquellas personas que aún no te conocen, te conocerán a través de los grupos pequeños. Y el Señor añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Permítenos, Dios, vivir una comunidad auténtica, que cuando podamos describir lo que se vive en PIB Satélite a través de sus grupos pequeños, podemos acercarnos lo más posible a lo que dice Hechos 2:41 en adelante. Queremos ser esa clase de comunidad. Te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ayude a eso, a ser una comunidad auténtica que te glorifique. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hablando de comunidad auténtica, vamos a cantar juntos como hermanos este precioso canto a nuestro Dios.